Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Se Presume Culpable, en Radio Vox, como siempre, cada sábado a las 9 de la mañana. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y me acompaña, como siempre, el gran Ulises en los controles. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con delitos de lesa humanidad y tiene que ver con la identificación de restos de jóvenes militantes desaparecidos en los primeros años de la dictadura militar y que fueron identificados en un trabajo arduo, obviamente, en el que interviene el equipo argentino de antropología forense y, obviamente, por orden de la Fiscalía Federal, que se dedica a investigar este tipo de delitos de lesa humanidad que han ocurrido en la última dictadura militar. Por cierto, una etapa muy oscura y reciente de nuestra historia. Para hablar sobre el tema, estamos ya en comunicación con el doctor Adolfo Villate, fiscal federal, que se encarga, ¿no?, de investigar estos delitos y que ha llevado adelante innumerables causas, ¿no? En este caso, estas dos personas que han sido identificadas, luego, se conoció todo el dato de cómo había sido su secuestro y su privación ilegítima de la libertad, y los tormentos que han sufrido, torturas, y cómo ha ocurrido todo este proceso en la causa FECET 3. Ya le damos la bienvenida, doctor Villate, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. Doctor Villate, se han identificado a dos jóvenes militantes, uno desaparecido en 1976 y otra joven desaparecida en 1977. Ambos han sido privados de su libertad y se han fraguado, como era habitual, ¿no?, en este plan sistemático que impuso la dictadura. Se han fraguado enfrentamientos y distintos tipos de procedimientos para, querer mostrar que habían sido abatidos por ser, tal vez querer mostrarlos como personas que cometían algún tipo de delito. Solo eran estudiantes de medicina y una de ellas militante de la corriente universitaria por la Revolución Socialista, y el joven militante de Montoneros. Jóvenes de entre 20 y 25 años que solo buscaban un futuro mejor para nuestro país. Han sido identificados luego de muchísimos años y esto da un poco de alivio a sus familias, ¿no? Sí, así es. Bueno, esto es un trabajo que, como bien decías, se realizó por parte de la Fiscalía, pero con la colaboración fundamental del equipo argentino de antropología forense. Eh, este trabajo, discúlpame, vos sabés que Sí. tengo un retorno que me vuelve como un eco mi voz. Sí, a ver No si sé si se puede evitar. sí, si se lo podemos corregir. Ahí Ulises Sí, está tratando de ahí ver. está. ¿Ahí se corrigió? A ver. Y no, igual aparece, pero bueno, Ahí no vamos importa. a seguir a ver si tratamos de resolverlo. Mientras Bien. tanto. Entonces les decía que, como bien señalaba, en el marco de las distintas causas en las que se investigaron los hechos de Santiago Werle, de Cristina Welfling, bueno, allí se pudo establecer lo que fue la verdad de los hechos, ¿no? Que ellos habían sido secuestrados previamente, que habían pasado por el servicio de informaciones de la policía de la provincia de Santa Fe, que funcionaba en el servicio, en la jefatura de policía, y que luego de haber sido sometidos a torturas y haber estado alojados allí durante algún tiempo, fueron asesinados, y sus asesinatos de alguna forma fueron encubiertos, o bien simulando que había habido un enfrentamiento, o también por otro medio que fue la sepultura, la inhumación de ambos, como víctimas de NN, como NN, como personas que no se sabía quiénes eran, cuando claramente
las fuerzas de seguridad sabían exactamente de quiénes se trataban. Eso, el conocimiento que tenían acerca de quiénes se trataban había sido casualmente lo que había motivado que fueran secuestrados. Así que, bueno, esto es parte del trabajo que venimos desarrollando y tuvimos estas dos identificaciones recientemente. Ujú. Bueno, como sabemos, ¿no? En estas situaciones es muy difícil para los familiares. Bueno, obviamente que después del paso del tiempo, obviamente que se pierden las esperanzas de encontrarlos con vida y más sabiendo que eran militantes y todo lo que ocurrió en la época de la dictadura y que estas personas obviamente se sabía que cuál era su final, ¿no? Pero ¿cómo recibieron los familiares esta noticia de haber podido identificar esos restos y poder cerrar ese ciclo, ¿no? Porque cuando sabemos que no, todas estas causas donde hay personas desaparecidas, no se puede realizar el duelo y es muy importante poder, aunque sea tener los restos y cerrar ese ciclo, ¿no? Y saber que, bueno, un lugar, como dicen siempre, un lugar donde poder llevarle flores, aunque sea. ¿Cómo toma la familia esta noticia? Las Sí, ambas, sí, ¿no? es así como lo decís. Es una de las consecuencias tan perversas que tiene la desaparición de personas, que es el hecho de que las familias no pueden cerrar el duelo, digamos, producir el duelo, porque no pueden encontrar el cuerpo. De hecho, conocemos muchos casos en los que, bueno, que madres han esperado hasta que ellas fallecieron, han esperado que llegaran con vida sus hijos e hijas, y los han esperado por siempre. Ujú. Entonces, bueno, poder encontrar el cuerpo, poder darle el nombre a los restos que fueron habidos, bueno, eso lleva un gran alivio para la familia, ¿no? Porque pueden cerrar esa historia y pueden entender cabalmente cuál fue el destino que padecieron sus familiares. Ujú. Em, ¿cómo llegan, Adolfo, a estos restos, ¿no? Porque estaban enterrados en el cementerio La Piedad, ambos, pero a la vez se exploraron más de 120 sepulturas. ¿Cómo se llega a conocer que allí estaban estos restos enterrados como NN y cómo logran identificar que eran víctimas de la dictadura? Sí, eso es todo un proceso primero de investigación de la documentación y de los libros de registro en este caso del Cementerio de la Piedad, que se comienza estableciendo la existencia de sepulturas identificadas como de personas desconocidas, que se conocen como NN, Ujú. que por la época, por la edad presunta de la persona que estaba siendo inhumada y por el hecho de que en la mayoría de esos casos se señalaba que la causa de fallecimiento era muerte violenta. Bueno, eso motivó que hace unos años se produjeran las exhumaciones de esos restos para poder extraer muestras de ADN y después confrontar esas muestras de ADN con el ADN obtenido de los familiares que buscaban a las personas desaparecidas. Ujú. Eh, en este caso se dio, como decía, en el Cementerio de la Piedad, en el Solar 75, hubo un gran grupo de sepulturas que, digamos, que tenían estas características, y esto fue lo que motivó que, bueno, en su momento se exhumaron los restos, se obtuvieron muestras de ADN, y lentamente vamos pudiendo identificar a través de la comparación de ADN eh, y darle un nombre a los restos. Lo Ujú. que pasó también es que en algunos casos eh, en que se habían producido, por ejemplo, como en el caso de Werle, era muy difícil obtener ADN porque había sido asesinado y su cuerpo había sido incinerado, ¿no? Ujú. Entonces eso dificultó durante muchos años la obtención de muestras de ADN, Ujú.
y a raíz de la evolución de las técnicas de obtención de ADN es que recién con el paso del tiempo se pudo sacar una muestra y poder compararla. Ujú, Entonces la demora también tuvo que ver con eso. claro. Además, la forma en que nosotros procedemos es ver de poder establecer una hipótesis acerca de quién puede llegar a ser esta persona, que tiene que ver con la fecha, sobre todo en que se produjo esa inhumación. Y bueno, en la medida en que vamos teniendo hipótesis de probabilidades, ahí es que vamos pidiendo que se hagan confrontaciones, lo que se llama uno a uno, ¿no? Claro, Pedimos que se confronte un determinado grupo de un conjunto óseo, que se lo confronte con determinada familia. claro. Bueno, y en este caso fue que, y haciendo este procedimiento fue que se obtuvieron estos resultados. Ujú. Es, digamos, súper minucioso el trabajo, ¿no? Porque identificar, en todas estas 120 sepulturas que se exploraron, encontraron restos de personas que pueden ser víctimas de la dictadura. Así es, sí. Bueno, un poco el trabajo es ese, ¿no? Es establecer como hipótesis que esos restos que están inhumados en esas sepulturas pueden llegar a corresponder a personas que fueron desaparecidas durante la dictadura militar. Claro. Y En allí este caso, sí. bueno, son inhumaciones que se han producido en un cementerio, Ujú, es decir, que son inhumaciones legales en el sentido de que han sido registradas, pero claro, no olvidemos que también la dictadura produjo muchas inhumaciones clandestinas claro. en lugares desconocidos, Sí, como bueno, está la situación de lo que es conocido como Campo San Pedro, sí. que está más al norte de la ciudad de Santa Fe, donde también se produjo el hallazgo de una sepultura donde se hallaron 8 cuerpos, de los cuales se han identificado hasta el momento 6. Ujú, Pero en estos casos, bueno, tiene que ver con el, digamos, el análisis de los registros del cementerio y de las fichas de inhumación. claro. Y esto se confronta con el banco de datos de familiares, ¿no? Así es. Entonces, para nosotros es muy importante que toda aquella persona que tiene un familiar desaparecido durante la dictadura aporte sus muestras de ADN Ujú, para que, llegado el caso, se pueda hacer la confrontación. sí. Doctor Villate, hay por ahí uno conversando, ¿no? Con distintas personas y demás, se conoce que hay muchos familiares de personas desaparecidas que no han hecho la denuncia en su momento. ¿Usted tiene conocimiento de este tema? Que al día de hoy, Eh, por temor, todavía no hayan denunciado la desaparición de un familiar en el proceso, digamos, de la dictadura. sí, hay distintos motivos por los cuales las personas no han hecho las denuncias. En aquel momento, claramente que había temor Sí, obviamente. y a lo mejor no se hizo la denuncia con posterioridad, aún recuperada la democracia, Ujú. por el hecho de que, bueno, no se hizo en su momento y considerar que a lo mejor ya era tarde para hacerlo. En muchos casos se trata de personas que no han tenido una red de contención dada por la militancia en organizaciones de derechos humanos o por la militancia sindical. Entonces, sí, hay muchos casos que parece mentira, Sí. pero es muy común que aparezcan nuevos casos de personas que no habían sido consideradas casos y que por lo tanto surge la necesidad ahora, en estos tiempos, de empezar a investigar qué destino se pudo haber dado a sus restos. Ujú. Sí, sería importante que esas personas no puedan acercarse ahora a dar ese detalle, ¿no? Ese dato de su familiar desaparecido, porque bueno, estos restos que se van encontrando y todavía y seguramente se van a seguir encontrando, porque hay muchas personas desaparecidas todavía que no han podido ser halladas ni identificadas, que se puedan acercar a hacer la denuncia por más que haya pasado tanto tiempo. Sí, claro, porque
Bueno, un poco esto también tiene que ver con esta discusión que pretenden dar acerca del número de los 30.000, ¿no? Sí, Ese número es un número en construcción, sí. y también esa construcción se da casualmente por todas las personas que vamos viendo que nunca denunciaron los hechos Ujú, y que, bueno, nosotros de a poco vamos reconstruyendo esos hechos, esos hechos. También se ha dado, por ejemplo, de personas que estuvieron secuestradas durante a lo mejor un día ujú, y no se consideraron a sí mismas víctimas. Entonces, bueno, también ese es un supuesto, ¿no? No solamente haber tenido miedo, sino también no haberse considerado a sí mismas víctimas de la dictadura por el hecho de que a lo mejor los hechos que ellos padecieron los consideran no tan atroces como los de los demás. ujú. Entonces, bueno, es importante también esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la autoconsideración de las víctimas. Sí, Y en función de eso es que también van apareciendo hechos que antes no eran denunciados. claro. Doctor Villate, es muy difícil reconstruir toda esta historia oscura de nuestra historia reciente y muy oscura de nuestro país. Pero bueno, sabemos que han llegado a juicio y hay varias causas que se han desarrollado aquí en nuestra ciudad y usted ha sido parte fundamental en muchas de ellas. ¿Cómo se reconstruye una historia? ¿Cómo se llega a reconstruir todo esto, ¿no? Porque hay personas que obviamente ya han fallecido, personas que sabían que pasaba y por ahí no lo quieren decir por temor, aún en estos días que estamos en democracia. ¿Cómo logran reconstruir todas estas atrocidades que se vivieron durante esos años para llegar a juicio? ¿Cuáles son, qué es lo que recolectan? ¿En base a qué se reconstruye la prueba que se necesita para llegar a las condenas y que en muchos casos ya se han dado? Y que otras continúan en proceso, ¿no? Sí, bueno, hay distintos elementos a los cuales nosotros acudimos. Principalmente, eh, todo se inicia a partir de algún testimonio que da cuenta de la desaparición o del secuestro de alguna persona. Eso, digamos, eh, es una especie de disparador a partir del cual nosotros empezamos a hacer toda una investigación en distintas bases de datos de documentación. Entonces, bueno, lo que buscamos es reconstruir el camino que pudo haber tenido esta víctima, qué sé yo, por ejemplo, por noticias periodísticas, por las menciones de otras víctimas que también hayan pasado, por el círculo de militancia, por el conocer que las personas que pertenecieron a esos determinados círculos de militancia tuvieron determinados destinos particularizados. También, bueno, por el hallazgo de cuerpos, ¿no? Que eso también es un indicador, permite, digamos, vincular los cuerpos con determinados hechos o sucesos. Por ejemplo, en el caso de Welfling, Ujú, ella, bueno, sus restos eh, fueron inhumados en determinadas condiciones y se pudieron encontrar rastros en sus huesos de el ejercicio de violencia sobre ellos, de disparos. ujú, Entonces esos disparos se condicen por la mecánica del hecho, se condicen más con un fusilamiento que con la descripción que se hizo de la forma en que supuestamente fue abatida en un enfrentamiento. Esto permite afirmar que ese enfrentamiento no existió y además esto se suma a los testimonios de otras víctimas que han quedado con vida que señalaron que ella estaba privada de su libertad con anterioridad. ujú. Entonces, bueno, uniendo ambos puntos, nosotros podemos sostener que jamás pudo haber existido ese enfrentamiento y que la verdadera causa de muerte, a raíz de la mecánica de los disparos que hay en su cuerpo, permiten sostener que fue asesinada. ¿eh? Ujú.
por ejemplo. Y por ejemplo también en el caso de Werle, sus restos estaban calcinados y aparecieron en un vehículo que fue incendiado también supuestamente vinculado a un procedimiento. Ujú. Entonces, bueno, vamos reconstruyendo cómo pudo haber sido la realidad de los hechos a partir de estos distintos elementos de prueba. Ujú. Bien, sabemos que bueno, hay muchos sitios de memoria en nuestra ciudad y alrededores y a lo largo y ancho del país. También, ¿cómo se determina para que la gente conozca un sitio de memoria? ¿Cómo se llega a identificar un sitio de memoria? ¿Cuál es el proceso que lleva a marcar, hacer ese reconocimiento e identificarlo, ¿no? Por ejemplo, la Quinta de Funes, la Calamita, bueno, otros distintos lugares que han sido centros clandestinos de detención y que ahora se han determinado como sitios de memoria. ¿Cómo se llega a qué proceso lleva a determinar ese lugar como sitio de memoria? Y fundamentalmente son los testimonios que dan cuenta de que las personas fueron privadas de su libertad y llevadas a estos lugares. Y a partir de eso es la reconstrucción que se hace de los hechos para confirmar que esto efectivamente fue así. Y, y otro elemento que para nuestro punto de vista es determinante es el hecho de que esos hechos hayan sido sometidos a juicio y que en el marco de ese juicio se haya acreditado que efectivamente ese lugar funcionó como centro clandestino de detención o como centro de inhumación clandestina. Eh, bueno, eso es, digamos, a través del proceso judicial de reconstrucción de la verdad. Ujú. Y a partir de que estos testimonios se confirman, es que se considera que un determinado lugar funcionó como un centro clandestino. Ujú. Bueno, esto tiene que ver también con la identificación de los sobrevivientes de los lugares, ¿no? La memoria que queda, digamos, incrustada en la memoria, valga la redundancia, de las personas que estuvieron en esos lugares, es fundamental, ¿no? Son momentos que son difíciles de olvidar y lugares y sectores que son fácilmente identificables al haber vivido un momento tan traumático en esos sitios, ¿no? Sí, pero tiene su complejidad. Por ejemplo, se nos planteó en el caso de la quinta operacional de Fisherton, que durante mucho tiempo tuvimos un único sobreviviente. Ujú. El resto de las personas que habían pasado por ese lugar, que fueron mencionadas por este único sobreviviente, fueron asesinadas. Entonces no había nadie que pudiera, más allá de este único sobreviviente, no había nadie más que pudiera dar cuenta de este lugar. Ujú. Bueno, poder encontrar este lugar demandó mucho trabajo. En principio se pensaba que en realidad era en otro sitio. Y bueno, y fue un trabajo muy lento poder encontrarlo. De hecho, hubo una gran actividad de parte de él, de Fernando Brarda, Ujú. que él personalmente acometió la tarea de salir a buscar dónde estaba la casa en la cual él había estado secuestrado. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que hace poco tiempo, en el 2017, si no recuerdo mal, nosotros le encomendamos a un equipo de antropólogos de la facultad, eh, al CEAM, que hiciera un relevamiento en la zona donde está emplazada la quinta operacional de Fisherton y pudimos dar con una persona que había estado alojada en ese lugar y que había reconocido la casa, que después encima fue demolida, entonces más difícil fue hacer un reconocimiento. Claro. Es decir, que encontramos una segunda víctima que había estado en este lugar, que había sido caracterizado porque todas las personas que pasaron por allí fueron asesinadas, Ujú. salvo estas dos, al menos hasta el momento. Claro.
Entonces, es por el testimonio de estas dos personas que nosotros pudimos decir que este lugar había sido un centro clandestino de detención. Ujú. Y eso es muy casuístico, ¿no? Porque, Claro, por ejemplo, en el caso del circuito de la Quinta de Funes, Escuela Mañasco y la Intermedia, eso principalmente se lo debemos al testimonio de Jaime Drí, mm, que es quien da cuenta que es el único sobreviviente también de ese circuito y que dio una descripción muy detallada y que luego lo reconoció a los lugares. claro. Pero bueno, en muchos casos es el resultado de estos testimonios que hay veces que son muy escasos. Claro, por supuesto. Muy, muy difícil reconstruir después de tantos años, ¿no? Por la memoria que por ahí se va perdiendo, por los lugares que se van modificando y demás. Doctor Villate, sabemos que ya tiene pocos minutos, así que para cerrar me gustaría pedirle un mensaje para, bueno, estos discursos negacionistas que se pretenden instalar en estos tiempos y que bueno, no tienen ningún correlato con la realidad y que ya es un tema saldado a esta altura, la cuestión del número de desaparecidos y todas las políticas de memoria, verdad y justicia que se llevan adelante en nuestro país. ¿Qué mensaje para estas personas que quieren instalar este negacionismo y para la sociedad que se prende, ¿no?, de estos discursos? Sí, obviamente que son discursos muy lamentables en nuestro país que tanto padeció lo que sucedió en la última dictadura militar. Eh, pero no solamente son negacionistas, sino que aparte, más allá de negar, además reivindican lo que Ujú, pasó, ¿no? Entonces, es más grave aún sostener que lo que pasó fue algo que no fue como se dice, cuando las pruebas patentes las tenemos en la actualidad y aparte en la gran cantidad de juicios y la gran cantidad de condenas que se han dictado a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces, bueno, eso no tiene, obviamente no tiene el menor sustento, pero bueno, sabemos también cuánto calan estos discursos en parte de la sociedad, ¿no? ujú. Entonces creo que sinceramente sostener que lo que sucedió durante la dictadura militar no fue como se ha acreditado a lo largo de los juicios es muy dañino para nuestra democracia, es muy perjudicial para el proceso de memoria, verdad y justicia que se viene desarrollando. Creo que si hemos logrado tener estos años de democracia ininterrumpidos, en parte también se debe a estas políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque han puesto blanco sobre negro qué es lo que realmente sucede durante una dictadura militar y cuánto más, más valiosa y más, cuánto más cuida a los ciudadanos una democracia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cualquier discurso que vaya en sentido contrario es sumamente dañino. Totalmente de acuerdo, doctor Villate. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable en este sábado temprano y sabemos que tiene otros compromisos, así que le agradecemos muchísimo su participación y será hasta otro momento. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes y siempre estoy a disposición. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta otro momento. Igualmente. Bueno, hablábamos con el fiscal federal Adolfo Villate sobre, bueno, estas identificaciones que se han dado de los restos de jóvenes militantes desaparecidos durante la última dictadura militar, Mónica Cristina Wölfling y Santiago Luis Werle, quienes eran jóvenes estudiantes de medicina y militantes de distintas organizaciones y que han sido fusilados, torturados, desaparecidos y que bueno, finalmente su familia ha tenido un poco de paz, si se quiere, al saber de haber hallado sus restos y poder hacer el duelo.
obviamente siempre desde aquí estamos en la defensa de los derechos humanos y que obviamente estos discursos negacionistas no se impregnen en la sociedad como algo con tanta liviandad, porque fue un momento muy oscuro de nuestra historia y quienes vivimos en esa época no queremos que se vuelva a repetir. Así que ese es el mensaje de hoy, ¿no? La defensa de los derechos humanos, sabiendo que los derechos humanos son el abuso, se defienden, ¿no? Cuando el abuso del Estado contra los ciudadanos. Allí intervienen los derechos humanos para evitar este atropello. Bueno, vamos a una pequeña tanda, Ulises, y enseguida volvemos con otro tema.